estaban los tomatitos bien contentitos cuando llegó el gringo y dijo, me los chingo. De verdad, así el asunto del tomato gate o del jitomate gate que llegó justamente a la mañanera del pueblo. Porque número uno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, son unos groseros. Bueno, no dijo así, pero dijo es malo. No avisaron, mandaron abogados, básicamente refiriéndose a esta cuota que quiere imponer en 90 días Estados Unidos a los productores, exportadores de jitomate mexicano. Vea. No se notificó al gobierno mexicano, ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través de la Secretaría de Agricultura. Se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos. O sea, eso está mal. En todo caso, tendrían que haber notificado al gobierno de México también. Pasaditas las 7:30 de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, ¿sabían qué? Tenemos una visita especial de Julio Verdeguer, que es el secretario de Agricultura de nuestro país, porque llegó de manera, pues, imprevista, ahí sí que sin avisar. Ni siquiera me avisaste para mandarme a volar. Básicamente, esto es lo que está pasando con el tema del jitomate. Un tema sensible que data de 1996. Explicó y arrancaba así como primer ponente el secretario de Agricultura para dar contexto a esto que fue muy específico. No es un arancel, es una cuota compensatoria, es decir, es un mecanismo que existe dentro del propio marco regulatorio del Tratado de Libre Comercio o del TEMEC, como ahora se llama, y que los productores de jitomate de la Florida en particular, también de California, pues han querido impulsar argumentando que México hace dumping, es decir, vende por debajo del precio a precios imposibles según ellos y por eso quieren ponernos una cuota que compense, es decir, agregarle un más 20 y feria%. Y así venía la primera explicación del secretario en la conferencia de la mañana. Desde el año 1996, las exportaciones mexicanas de este producto a Estados Unidos han estado reguladas por un acuerdo que se llama Acuerdo de Suspensión de una investigación antidumping. Los productores de Florida, de jitomate, nos han acusado, en nuestra opinión, sin razón, de que los productores mexicanos venden sus tomates en Estados Unidos por debajo de los costos, lo cual no es cierto. Pero llevan décadas en esa historia los productores. Entonces, hay este acuerdo de suspensión del dumping desde esos años. A lo largo de estos casi 30 años, se han negociado 5 acuerdos para ir suspendiendo esta investigación. Otra vez los productores de Florida insisten en esto hace varios años, 6 años, y ahí el Departamento de Comercio americano hace una investigación ellos mismos y dicen, pues sí, hay un dumping, están haciendo trampa. Y define esta medida que se llama cuota compensatoria, no es exactamente un arancel. Si tienen que pagar 20.91% más para compensar cuando nos manden tomates. Hace 6 años, pero se suspende la aplicación de ese antidumping. Se ha venido suspendiendo año con año, sin ningún problema. Hasta ayer, que el Departamento de Comercio notifica a los exportadores mexicanos que ya Estados Unidos se retira de este acuerdo y que ahora sí, en un plazo de 90 días, porque tienen que dar un aviso de 90 días, hasta el 14 de julio de este año, que ahí ya va a empezar la aplicación de esta medida en su
para castigarnos por las supuestas trampas que hemos hecho con 20.91%. Entonces, esto no es parte de los mismos aranceles que se han estado discutiendo. Esta es otra cosa que viene de décadas atrás. No es parte de lo mismo que hemos estado conversando con ellos. Y como la canción de You Say Tomato and I Say Tomato, ellos dicen tomato, nosotros decimos jitomate. Y se va a armar, pues, la guerra del jitomate. ¿Por qué? Porque evidentemente México tiene 90 días para negociar y para demostrar que no ha cometido ningún dumping. Y en la conferencia mañanera, pues dejó entrever dos cosas muy relevantes el secretario de Agricultura. Uno, como México no hay dos, como este jitomate no hay dos. Si quieren comer, oigan, de una mordida es una delicia. Bueno, si quieren tener jitomate en su hamburguesa poco nutritiva o si quieren tener una vida sana, estadounidenses, tendrán que pagar más y van a ser ustedes, porque se agregó y la misma presidenta luego en preguntas y respuestas lo confirmó, porque esta belleza hermosa, roja y rozagante no tiene sustituto. Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México. 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Si es que se lleva a cabo. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. Ahora, como bien dice Julio, no hay sustituto al jitomate mexicano en Estados Unidos. Si acaso un pequeño porcentaje que viene principalmente de Florida. Pero la cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro en todo el mundo, porque además pues el jitomate se corta fresco y se lleva fresco. Entonces, muy poco tiempo el que pasa de que va de Sinaloa, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, no hay sustituto. Entonces, en el caso de que no creemos que ocurra, porque son 90 días, ya este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México. Entonces, pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. Datos duros, efectivamente, como decía el secretario del Comercio, el secretario de Agricultura de nuestro país, el día de ayer sale este comunicado de la Secretaría de Comercio, la del tal Lutnick, y que además ya fue aplaudido por algunos representantes legislativos republicanos, porque evidentemente esto también es parte de una estrategia electoral para satisfacer o alegrar a condados, a estados que son completamente trumpistas, republicanos. Recuerden que la Florida está bajo el mando de Ron DeSantis, este cuate que es más trumpista que el trumpismo, que odia la migración. Y yo les estaba diciendo que nos vayamos a los datos. Bueno, por más que se produce jitomate en los Estados Unidos, 6 de cada 10 de estos que llegan a la mesa de los estadounidenses son efectivamente hechos, cosechados en México. Y sí sucede que lleguen con un precio mucho más competitivo, porque no es que hagamos dumping, y es que finalmente la fortaleza de esta industria, porque es una industria sobre todo en Sinaloa, incluso en Sonora, esta industria y en Baja California, esta industria se alimenta de una mano de obra que es pues mucho más, y ahí sí yo lo digo con mis asegúnes, mucho más barata que la estadounidense, porque como sabemos hay un fenómeno de la migración de jornaleros del campo de nuestro país. Muchísimos de ellos
desde la montaña de Guerrero y sabemos que en condiciones de pronto muy adversas para ellos. Y bueno, llevamos muchos años, sobre todo a raíz del tratado comercial, porque esto importa, tiene que ver con las reglas del propio TEMEC, pues se ha regulado muchísimo en términos del trabajo de los niños en el campo, se ha regulado muchísimo también de las condiciones en las que los tenían ahí en las mismas fincas, poder salir, estos salarios que son bajos, porque, insisto, se trata de trabajadores que vienen de los estados del sur de nuestro país en condiciones siempre muy precarias y que reciben sueldos bajos para hacer un trabajo que es, pues, de pronto hasta peligroso. Sobre todo sabían que en temperaturas, porque ahora es cuando hay más cosecha, hace muchísimo calor y han habido muchas reformas para que existan en los surcos, bebederos y demás, pero lo que es la agroindustria, esa ha cambiado completamente las condiciones y es tan fuerte y tan potente el jitomate mexicano que no es que le abastezca 6 de cada 10 jitomates a los Estados Unidos. Estamos hablando de que 1/4 de todo lo que se produce de jitomate en el mundo viene de México. De ese tamaño es esta agroindustria fortísima de nuestro país y evidentemente es la que se quiere de alguna manera proteger y se insiste, no queremos que se pierdan empleos, porque claro, en este tema se nota a un secretario de comercio, ¿cómo insisto? Se nota a un secretario de agricultura bastante decidido, seguro y hasta yo diría que casi diciendo, pues si tú quieres que sea así, es tu perro y tú lo lavas, o sea, es tu perro, porque van a ser tus precios. De hecho, tan así es que ahorita yo estaba leyendo, por ejemplo, a uno de los legisladores, el Representative Greg Stanton, que es de Arizona ahora, estadounidense, evidentemente, de Phoenix, y decía, esta medida tan absurda le va a costar a la economía 3.4 billones, o sea, 3.400 millones de dólares, y va a poner en desempleo a más de 22,000 trabajadores de Arizona. Y dice que el impacto no es nada más del 20%. Yo no sé por qué en Estados Unidos, y ya había leído otras publicaciones, hablan de un aumento en el precio de los jitomates hasta del 50%. Pero bueno, vamos a escuchar, les decía yo, Verdegué sabe que la tiene pues relativamente ganada. Es un balazo en el pie si lo traducimos a los términos del marcelismo, ebraderismo, pero en el mundo de Verdegué es pues como es tu perro y tú lo lavas. Se abre un periodo de 90 días, se va a conversar con los Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo en beneficio ciertamente de nuestros productores. Hay cientos de miles de personas que trabajan en México en la producción de tomate, los tenemos que cuidar sobre todo a ellas y a ellos, pero también, si quieren, pues en beneficio de los consumidores americanos, que necesitamos estadounidenses, porque pues sí, hay que cuidarles la salud. Nuestros tomates son muy saludables y ojalá que no les salgan tan caros. Muchas gracias a todas y a todos. Y les hablaba yo del estilo Verdegué. Va a tener 90 días. Se insistió en la conferencia de la mañana que ya hay una comunicación justamente con la contraparte por el tema del agua, a donde, por cierto, la presidenta aprovechó para meterle un gol y un trancazo a la primera plana del Reforma, a la del Milenio. Dice que no, que es falso, que no es cierto, que no cedemos, pero bueno, la realidad es que ya hay una comunicación de la Secretaría de Agricultura de nuestro país con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces, dicen que desde hoy pueden iniciar las pláticas y en el estilo Verdegué, yo les digo, es como suavecito,
pero muy directo y a la cabezota. Y Suavecito dijo, por cierto, tenemos 2 temas abiertos, el pollo y el cerdo. Pero como, ¿por qué? No, nada más para que sepas. Es decir, claro, es que de eso trata el comercio. You say tomato y yo digo puerco y trompudo y te doy, o sea, de vuelta, más o menos, aunque no son tan directitos para decirlo. Pero está la insinuación, tú me mueves por acá, yo me muevo por acá. Conversar, a dialogar, como siempre ha dicho la presidenta, buscamos el diálogo y vamos a ver en qué termina esto. Es muy importante decirles a ustedes que estas medidas, estas investigaciones antidumping, pues son habituales. México tiene 2 investigaciones activas, no de ahorita, no de ayer, desde hace mucho tiempo. Una es contra el pollo estadounidense, que nuestros productores han acusado a los de Estados Unidos de decir, oye, nos están haciendo trampa, están vendiendo por debajo del precio el pollo que nos mandan. Esa investigación en México, ese proceso, imagínense, concluyó en el 2012, está listo. Y México se ha abstenido hasta ahora de aplicar la tarifa que podríamos aplicar, esta cuota compensatoria, porque ha habido conversaciones y no la hemos aplicado. Pero ese caso está activo y está pues cerrado. Y luego hay otro que está empezando contra la pierna de cerdo estadounidense, que también nuestros productores dicen, oye, nos está llegando un precio que no es posible, hay alguna cosa muy rara aquí. Y aquí la Secretaría de Economía ya está en el proceso de investigación, es otro antidumping activo de México para proteger a nuestros productores y productoras de prácticas desleales. Así que esa es la situación. Y varias preguntas cayeron en ese sentido. ¿Qué es lo que podríamos hacer con el pollo o con el puerco? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la producción de jitomate en nuestro país? Ahí fue muy contundente la presidenta, pues diciendo, es que no nos pueden sustituir. Y ahora sí que como economista se los digo, es como que la elasticidad de la demanda del jitomate pues es prácticamente igual a 0, es inelástica para los Estados Unidos, como si fuera insulina. Si quieres jitomate, vas a pagar lo que sea por jitomate porque no hay un jitomate prime, segunda clase y tercera clase. Para ellos, casi todos los jitomates que llegan son provenientes de México. Por ende, pues partimos en esta discusión comercial, pues teniendo quizás la baraja más fuerte, porque tenemos el producto de mayor valor, pero yo sí diría y señalaría que es que tiene encima del plato demasiado las dependencias de Estados Unidos. Es decir, vamos a negociar con Agricultura, pero también con el Departamento del Comercio, porque está metido este tema que es comercial, está metido dentro del marco del TEMEC. Y por lo que entendemos, Estados Unidos en estos 90 días está negociando con 1998 países que Trump dice que le besan el trasero, pero que tampoco es que se lo hayan besado tanto, y en los que tiene que sacar deal por deal por deal, porque él ya dijo que esto es país por país. Entonces este desaseo o este rebase de capacidades que está teniendo Estados Unidos y pues toda esta camada de funcionarios completamente ideológicos, porque el tema comercial ya lo vimos, es un tema de bully internacional, de negociar internacionalmente y extorsionar cosas a cambio, pero solamente por ganar, porque tampoco saben exactamente qué quieren ganar. Y ahora se abrió esta baraja, la del jitomate, para darle gusto a productores específicos de la Florida, que además, lo que son las cosas, cuando uno hace búsquedas, por ejemplo, en la internet, y yo lo hice ya con el tema, pues te topas con videos como este del TikTok, donde claro, ya está ahorcada la capacidad de los productores de jitomate en la Florida,
porque claro, como aterrorizan a la mano de obra, hay mucha mano de obra, no tiene documentos, yo aclaro, sin documentos, no ilegal, pero bueno, y te encuentras publicaciones como estas. Pues claro, están contra las cuerdas. ¿Y qué es lo que quieren? Pues poder subir los precios y seguir siendo competitivos. Y lo primero que hicieron es decir, pues vamos a quitar la competencia, la única real que tenemos, que es la mexicana. Pero, insisto, México tiene las barajas para contestar y 90 días para cambiarlo todo. Y hay confianza. Caso de que no creemos que ocurra, porque son 90 días, ya este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México. Entonces, pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto. El principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, como bien dice Julio, hay otros procesos activos que no tienen que ver con la llegada del presidente Trump, sino que vienen desde hace tiempo, particularmente para el pollo y para el cerdo, donde los productores mexicanos se han quejado de que el que viene a Estados Unidos, pues ahí sí hay dumping. O sea. Entonces, como conclusión, ellos dicen tomato y nosotros decimos toma mano tu tomate, toma tu tomate. ¿Por qué? Porque va a ser mexicano. Nos pongan o no nos pongan, caemos en el peor caso o no en el peor caso. Desde Palacio Nacional se dijo claramente, si ellos quieren darse en la salud vía la ensalada o darse el balazo en el pie vía la inflación, pues ya es cosa de ellos.